Buenas noches, queridos amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un saludo de este servidor. Iniciamos nuestra tercera clase virtual. Nos vamos a vacaciones cortas, Semana Santa, ¿verdad? Entonces trataremos de hacer una clase bastante liviana, pero de igual forma bastante concisa, y de tal manera que el complemento, como siempre y como se ha podido hacer en estas tres clases, en las dos clases anteriores, sea la lectura, ¿verdad? En la semana 9, y ustedes que tienen el sílabus en sus manos, corresponde a seguir hablando sobre la auditoría como proceso. Los temas: criterios de importancia relativa y su importancia en la auditoría, y la aplicación de pruebas selectivas. Entonces, repito, vamos a hablar sobre los criterios de importancia relativa y de la aplicación de pruebas selectivas. Incluso me he actualizado recientemente acerca de esta información, porque estos términos se vienen manejando hace rato, pero como les vengo diciendo, la aplicación de la normativa, de las NIF, de las NAI, de las normas de las NIA, de las normas internacionales de auditoría, de las normas de aseguramiento de la información, que es una obligatoriedad entonces ahora en el tema de las auditorías, obliga a actualizarse. Seguramente ustedes han consultado libros o estas fuentes fidedignas para nosotros, o fuentes confiables como Gerencia, actualícese.com, y han encontrado una información útil. Pero debo decir que las ciencias administrativas actualmente están apuntando a la normatividad nueva, a las NIF, a las NIA, sobre todo desde la aparición de la ley 1314, que ya eso es bastante viejo, pero ustedes saben que el proceso de convergencia y la interiorización de las empresas, de las firmas de auditoría, de los revisores fiscales, de los revisores externos, de las mismas empresas, ha sido bastante difícil esa interiorización. Y entonces mi labor aquí como docente es decirles que mucha de esta proliferación de información es muy útil, que seguramente muchas firmas de auditoría y muchos auditores externos, revisores fiscales, trabajan aún con estas metodologías, llamémoslas antiguas, pero son eficaces de todas maneras. Sencillamente este servidor les está diciendo que existe una obligatoriedad de aplicar normas internacionales en el tema de la auditoría financiera, en el tema básicamente de la auditoría financiera, que es lo que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Y sobre todo si quien está enfrente de eso es un revisor fiscal. Entrando en materia, les decía que vamos a hablar sobre la importancia relativa. No quiero olvidar y recordar que por ahí mandé una consultica que espero que la complementen ahora. Quien no la ha podido complementar, he revisado la plataforma, no todos han enviado la actividad, de hecho faltan muchas personas, y como pueden ver he hecho unas consultas acerca de unas normas pertinentes a las NIA, ¿verdad? Porque fíjense, siendo consecuente con lo que les estoy diciendo, la implementación de la nueva normativa, pues asimismo hay que hacer consultas e interiorizar este tema de las normas internacionales en todos los aspectos, en todas las materias, porque recuerden que el conocimiento es transversal y tenemos que seguir en este desafío, ganarle a aquel que no quiera actualizarse, y nosotros sí salir, ustedes futuros contadores públicos, salir actualizados y preparados para
el arte de las ciencias administrativas y los nuevos retos de la contaduría pública y del mundo de las finanzas. Bueno, entonces, cuando ustedes empiecen a leer, yo me adelanté a pensar y dije, va a haber una confusión, va a haber una ambigüedad, porque la norma misma no es muy explícita hablando del tema de la importancia relativa frente a la auditoría. La importancia relativa es un principio que se aferra o que parte desde el principio de la materialidad. Esto es lo más importante que he dicho hasta ahora. Ahora toca ver cómo es que es la cosa, ¿no? Y les he dicho que puede haber mucha ambigüedad, confusión y difícil forma de absorber, de interiorizar el tema, pero yo voy a encontrar, y creo que encontré la manera de que ustedes lo puedan aplicar. Las normas internacionales hacen referencia a la materialidad a través de la formulación, les había dicho, del principio de importancia relativa. Aquí estoy invirtiendo en la cosa. Yo creo que el texto que más puede ayudar, aparte que en la NIC 8, que no aplica para el grupo 2, hace referencia a materialidad. La NIC 1 hace referencia a materialidad, pero insisto, unos párrafos que quizás no son los idóneos. Y he encontrado un párrafo que creo que simplifica todo esto, ¿verdad? Ahora haré un ejemplo para que entiendan el tema de la materialidad. ¿A qué se refiere esto? Dice aquí que se admitirá la no aplicación estricta de algunos de los principios y criterios contables cuando la importancia relativa en términos cuantitativos o cualitativos de la variación que tal hecho produzca sea escasamente significativa y en consecuencia no altere la expresión de la imagen fiel. Yo construí un texto a partir de esto porque puede seguir siendo ambiguo, ¿verdad? Un texto que quizás sea más claro. Entonces lo primero que les voy a decir es que la información es material. La información como tal es material. Por tal razón es importante. La información es importante y es relevante para todas las empresas. Si los contadores, si los revisores fiscales omitimos o presentamos de forma errada, equivocada, y esta presentación o esta omisión en la presentación de los estados financieros puede influir en la toma de decisiones económicas de cualquiera de los usuarios de la información, ¿verdad? Si puede influir, entonces allí hay importancia relativa, ahí existe la materialidad. Así, para eso es que ahí es donde cobra importancia la información, ¿verdad? Cuando la omisión, cuando ese error puede influir en la toma de decisiones de cualquiera de los usuarios de la información, ¿verdad? Suponiendo que yo presento unos estados financieros al banco con fines, el banco por ejemplo, que sería un acreedor, ¿verdad?, que sería interesado, que nos haría préstamo a nosotros, es uno de los usuarios de la información y necesita una información fidedigna. Por eso hago ejemplo con el banco. Entonces resulta que nosotros al banco le presentamos unos informes financieros porque es el requisito para hacernos un préstamo. Luego que hacen un estudio nos conceden un préstamo, ¿verdad? Pero ¿qué tal si en ese informe financiero hay un error, algo que se omitió, y por ejemplo las utilidades que se están reportando no son las correctas?
¿Qué tal si el informe financiero real determinaría una decisión diferente con respecto a si le hacen el préstamo o no a la empresa? Entonces resulta que si ellos luego se dan cuenta, miércoles, hay un error, pero este error cobra relevancia ¿sí qué? Si modifica la decisión, si puede entorpecer, si puede condicionar la decisión, influir en la decisión de un usuario de la información, en este caso el banco. Ahí lo está afectando, de hecho, él se está cometiendo un delito, ¿verdad? Entonces, aquí la obligatoriedad, ya hablando de auditoría, en primera instancia es determinar cuándo se debe o no se debe documentar este tipo de situación, que en este caso le llamamos materialidad. ¿Cuándo se debe documentar la materialidad o importancia relativa? Realmente, en las normas de auditoría, internacionales de auditoría, hay unos parámetros determinados en porcentajes, como una regla general, ¿verdad? Pero de todas maneras, eso al final queda a juicio profesional del señor, no llamemos revisor, llamemos auditor, del señor auditor, a juicio profesional de él. Entonces resulta de que, hagamos un ejemplo ordinario, pero que quede claro. Resulta que dice el informe del estado de resultados que en ese periodo hubo unas utilidades de 60 millones de pesos. De 60 millones de pesos. ¿Verdad? He dicho cuándo hay que documentar, antes de hacer el evento, cuándo hay que documentar la materialidad, cuándo hay que prestarle atención y documentarlo, informarlo, porque hay unas cuantías. De hecho, como estamos hablando es de plata, como estamos hablando es de dinero, se tiene que determinar una cuantía para saber si hay que documentar o no ese error, esa irregularidad, sí, llamémoslo error, es porque si hay irregularidad es otro cuento, ¿verdad? Entonces resulta que decía que 60 millones de pesos es la utilidad que hemos reportado en un estado de resultados. Y luego que se hace una revisión a través de la auditoría, se determina que no, que son 100,000 pesos menos. Que son 100,000 pesos menos. En este caso, ¿cobra o no cobra importancia reportar o documentar ese error para reversarla o mejor dicho, eso generará alguna modificación en la toma de decisiones de un tercero o de la misma empresa o de cualquier usuario de la información de 60 millones a 59.900.000 pesos? Cobrará importancia relativa, se cumplirá con el principio de materialidad, y ese error habrá que documentarlo y reportarlo, y repito, influirá en la toma de decisiones. No, ¿verdad? No. Eso es, en este ejemplo que he puesto, es para que ustedes empiecen a darse cuenta de que, por ejemplo, aquí dice que la materialidad depende de la cuantía o partida del error, juzgadas en circunstancias particulares de la omisión o de la presentación errónea. Sí, o sea, es que depende. Como estamos hablando de plata, si no es algo representativo, no importa. El problema es que sea representativo. Y de hecho les había dicho que hay unos porcentajes que no voy a hacer referencia ahora, porque incluso esos porcentajes varían
según las empresas y también varían en función del conocimiento del auditor y el juicio profesional que él pueda arrojar acerca de la empresa que está trabajando. Entonces, aquí hemos puesto dos ejemplos. ¿Cuándo cobra importancia un error que influye en la decisión y cuándo no? Se fundamenta en la cuantía. Así, para que tú lo entiendas, se fundamenta en la cuantía. Y esas cuantías hay que determinarlas previamente antes de empezar a hacer la auditoría. De hecho, por eso les decía, es que hay una normatividad. La NIA 330 habla específicamente, mire que ya les mandé a consultar otras NIA. La NIA 330 habla específicamente de unos porcentajes cuando ya se debe empezar a documentar un error en función de un hallazgo, ¿verdad? Entonces aquí vemos ya más claramente a eso es lo que se refiere esto. Ahora sí es más fácil interiorizarlo. Básicamente lo que se ha dicho es que la información es material, que la información es importante y sobre todo cuando un error o una omisión me puede hacer tomar una decisión errada, incorrecta o influir para bien o para mal, que casi siempre es para mal. Lo que no se puede obtener es un beneficio a partir de una omisión o un error. Sin embargo, les decía, y para que quede sentado, ¿verdad?, que el principio el principio dice claramente que se debe determinar o documentar en base a la cuantía. Si esa cuantía es algo efímero, algo que no amerita cambios, que no da ni fu ni fa, ¿verdad?, como decimos nosotros acá en la costa, pues entonces, tranquilo. El detalle aquí está en algo que yo he anotado acá, y es que una cosa es que cuando tú estés haciendo la valoración, la revisión de los estados financieros, querido auditor, en la suma de los hallazgos de algo que esto no va a cambiar, más este, entonces cuando tengas varios errores, varias omisiones, de todas maneras, por eso es que hay que documentarlas en un formato, en alguna parte. Quizás no las informarás porque no marcarás, pero cuando estás haciendo la auditoría debes ir anotando, relacionando cada una de las cosas para saber si hay una consecuencia a partir de la totalidad de los hallazgos. Y sigo hablando de cuantía, de plata. De eso estamos hablando el día de hoy. ¿Cuándo afecta o no la decisión? ¿Verdad? Entonces lo último que he dicho es bastante interesante. Sí, de pronto es hallazgo no, pero hay que de todas maneras relacionarlos, notificarlos, porque esa es la obligación del auditor. Llámese revisor fiscal, llámese auditor externo, él tiene que informar y después que informe tiene que dar una especie de sugerencia de plan de mejoramiento que debe aplicar la alta gerencia y posteriormente tendrá entonces que hacerse las respectivas correcciones. Hasta ahí llega la responsabilidad del señor, informar, ¿verdad? Ya las decisiones las tomarán los señores que enviaron al servidor auditor, al señor revisor fiscal, y a quien corresponda hacer la auditoría externa, interna o la revisoría. Bueno, muy bien. Veamos a ver qué queda pendiente aquí para que no se nos escape. Les mencioné las NIC, ¿verdad? Se las voy a relacionar, pero también les dije que hay una ambigüedad, es tan corta la información que está allí, y además que está en unas NIC que no hacen parte del grupo 2, sino del grupo 1, que son las NIF para empresas que manejan dinero de terceros, para el sector financiero, las cooperativas. Entonces, y nosotros como que nos defendemos más en el grupo 2 y en el grupo 3. Bueno, a menos que ustedes lo hagan, porque para eso estamos, para seguir evolucionando. Volvamos acá.
Entonces, para complementar, voy a repetir algo importante, y es lo siguiente: la importancia relativa, como así formula el principio que la rige, permite excluir, sacar de los estados financieros determinadas partidas, datos, hechos de la información financiera que se divulga a los usuarios por no ser significativos. Por tal manera no son materialmente relevantes. Este último párrafo ya es el remate de la cuestión. Fíjate, también te están diciendo, tú puedes omitir, ¿verdad?, en los estados de resultado, un hallazgo, una cosa que no altere. O sea, si no lo altera la información, no es necesario divulgarlo. O sea, miércoles hizo falta hacer el ajuste. Un ejemplo extremadamente, no es ni ordinario porque es real, no, que es que el señor auxiliar le hizo falta contabilizar el volante de un retén. Mira, eso qué relevancia va a tener para un informe financiero tan grande, ¿sí? Si eso es algo económicamente, monetariamente hablando, eso es casi insignificante cuando estamos hablando de una sociedad de 5.000, 6.000, 7.000 pesos. Eso es algo que obviamente la realidad financiera toca relacionarla. Una cosa es que estemos hablando de una empresa de transporte, entonces tiene obviamente todos los buses, los taxis, todos los que pertenecen a la empresa de transporte, ya estamos hablando de millones que están pagando, eso es otra cosa. Pero cuando no cobra importancia material porque el dinero, porque la partida es insignificante, pues entonces se puede omitir. No, vamos a omitirlo. Hizo falta hacer un ajuste también. Recuerdan que en los ajustes, por ejemplo, una pequeña depreciación, que al final eso es hasta tonto, porque los dos ejemplos que le he puesto terminan afectando directamente a la empresa, porque ambos son gastos, y los gastos nos van a disminuir la base gravable de los impuestos, sobre todo el de renta, que específicamente sería a donde nos disminuiría la base, ¿verdad? Entonces, mucho menos, cobraría importancia relativa. Ahora bien, en el periodo que corresponda al otro periodo, pues tendrá que hacerse el ajuste, porque obviamente hay que hacer el ajuste. Y el trabajo allí que tiene que hacer el señor auditor cuando hace un hallazgo de estos importantes o no importantes, ya se dijo que es hacer mejorar el mecanismo que se tiene para evitar esos errores. De hecho, cuando yo hablo de mecanismo, ustedes de control interno, claro, a eso me refiero. Mejorar el control interno o agregar un procedimiento nuevo o mejorar cualquiera de esos procedimientos donde se ha generado esta falla, ¿verdad? Y evitarla, porque es que precisamente para eso son las auditorías, para al final no solamente proteger el patrimonio, ¿verdad?, que es el objetivo principal, sino que también para mejorar la gestión, para tomar buenas decisiones, para crecer, mejoramiento continuo, optimización de los procesos, eficacia, eficiencia y todo lo que hemos aprendido durante este semestre. Entonces, de todas maneras hay que informar. Ahora toca hablar del segundo tema, que toca de segundo, porque es que había que explicar ese tema de la materialidad, que seguramente ahora con algunos pequeños contenidos que yo voy a cargar, no se les olvidará si no quieren ver a este servidor repitiendo y repitiendo en el vídeo. Entonces el tema que sigue, que falta por abordar, es la aplicación de pruebas selectivas. Bueno, no voy a utilizar el lenguaje que tienen los contenidos, sino un lenguaje diferente, pero acorde con lo que hemos desarrollado en nuestras clases. Y tiene que ver con lo que acabo de explicarles. Un auditor, en sus papeles de trabajo y en el desarrollo y en la planeación y ejecución
planeación y ejecución de la auditoría, para argumentar su dictamen necesitará de evidencias, ¿verdad? Necesitará de evidencias. Esas evidencias son más que pruebas. En este caso habla de pruebas selectivas, pero hay otros tipos de pruebas que son unas pruebas sustanciales, unas pruebas en detalle, pero cuando hablamos, pueden ser cualquiera de las dos, pero cuando hablamos de pruebas selectivas, finalmente estamos hablando es de estadística, ¿verdad? Porque bueno, viste que el conocimiento es transversal, y entonces estamos hablando de estadística. Estoy revisando si la grabación está muy bien, estamos grabando 25 minutos 52 segundos. Estamos hablando de estadísticas, y ustedes que ya son expertos en estadísticas, en probabilidad y en hacer una cantidad de cosas que le han enseñado mis colegas en otras materias, deberán saber que hay que valorar muchas partidas. Pero hagamos un ejemplo especial, específico, ¿no? Ustedes se imaginan en una sociedad donde se venden millones y millones y millones, y tú quieres empezar a hacer auditar la cuenta de la partida de cuentas por cobrar, auditar cuenta por cuenta, y estamos hablando, por ejemplo, de un periodo como un año. Esto será una tarea casi imposible, ¿verdad? Porque entonces tendrás que quedarte 3, 4, 5 meses sentado ahí con un equipo grandísimo de trabajo para hacer esa determinación. Entonces comúnmente se hace de formas aleatorias, como algún día le hice, pero cuando hablo de estadística, aleatoria será la escogencia de las carpetas, de las cuentas por cobrar, ¿sí? Esa será la forma, será aleatoria, porque yo no voy a tomar las 5 o 6 primeras, las 20 primeras, no. Pero si de forma aleatoria tendré que seleccionar las carpetas o las cuentas por cobrar de un número que se predetermine para revisar, suponiendo que estamos hablando de 1000 cuentas por cobrar, porque nuestra empresa vende mucho crédito, y entonces yo no voy a revisar las 1000, ¿verdad? Yo voy a verificar que esos valores sean correctos, pero de una forma aleatoria y utilizando una muestra representativa. Ahí llegó la estadística, una muestra representativa, y ustedes son expertos en estadística, gracias a mis compañeros, entonces eso ya lo dominan, ¿verdad? Y si no lo dominan, pues tendrán que repasarlo, y si no lo han repasado, yo les ayudaré, porque para eso estamos. Y aquí se dan cuenta nuevamente, estadística ahora en este cuento, claro, transversalidad del conocimiento, todo lo que aprendemos nos sirve en algún momento. Entonces hay que hacer una muestra representativa, y ya la determinación de esa muestra representativa es un estudio que tiene que hacer el señor auditor. Él tendrá que determinar una fórmula para hallar esa muestra representativa. ¿A qué me refiero? A quien no me está entendiendo porque se le olvidó un poco la estadística. Hombre, que si son 5000 cuentas por cobrar, que es la partida que estamos analizando, que estamos verificando, entonces él tendrá que hacer una fórmula que le diga que una fórmula estadística que le diga que la muestra representativa serán 200 cuentas de esas 2000, o 150, o 100, qué sé yo, lo que arroje la fórmula, ¿verdad? Y entonces ya posteriormente él de forma aleatoria tomará esas 200, 150 y empezará a indagar y a revisar y a llamar a los clientes y a verificar las cuantías, a verificar los registros, a hacerle el proceso de trazabilidad, que ya se los he mencionado, ¿verdad? Si todo está acorde como siempre, porque ¿qué es lo que hace el señor revisor? El señor revisor, el señor auditor externo o auditor, lo que hace es una comparación. Es lo que hace es una comparación de que lo que se hizo allí, lo que se ha plasmado en la contabilidad y en los soportes, está ajustado a una normativa. Eso es lo que hace, hacer una comparación de lo que se ha plasmado operativamente, administrativamente en la empresa,
se ajusta a una normativa legal, normativa fiscal, la normativa contable, las normas internacionales, etcétera, pero que se ajuste a una normativa que se está cumpliendo todos los preceptos y un marco normativo. Eso es lo que hace. Perdonen si he sido un poco vehemente, pero necesito que ustedes interioricen esto de esta manera tan sencilla y fácil, y así no se les va a olvidar. Y aquí nuevamente estamos hablando de lo mismo. ¿De qué estamos hablando? De que yo siempre me tengo que ir a una norma, a la que corresponda. Actualmente, miren que les he mandado, repito, les he mandado a consultar 3 normas de auditoría internacional, normas internacionales de auditoría. Les mencioné la 330 ahora aquí, que me gustaría que la consultaran. No voy a dar una actividad, sino que libremente quiero que ustedes lean un poco sobre la 330, que lean también un poco, traten de buscar ejemplos sobre la materialidad. Miren, yo encontré un ejemplo, un tema sobre la materialidad. Yo dije, oye, esto no dice nada, menos mal que yo les leí acorde. Les leí perfectamente algo que era más claro. Aquí dice un autor que la materialidad es el cuidado que hay que tener al tratar los errores o las omisiones que afectan la toma de decisiones a cualquier usuario de la información. Esto está bien, pero a medias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es tener cuidado, es que resulta que hay que tener una determinación de cuándo se debe o no documentar un error o una omisión, y hasta qué cantidad, o sea, la magnitud del error, del dinero, de la plata que se esté omitiendo, es lo que hay que cuantificar y es lo que hay que determinar, y lo que me obligará a actuar o no, o lo que me permitirá decir, ¿lo omito o no lo omito? ¿Lo documento o no? Lo dejo para el próximo periodo, hago el ajuste correspondiente, informo, pero acá administrativamente en mi dictamen, hago la observación, hago la sugerencia y se hace el mejoramiento en el control interno y vamos para adelante. Eso ahí sí está complementado, ¿verdad? Bueno, espero que no quería pasarme 30 minutos, llevo 33. Espero que en estas vacaciones la gocen, descansen, estudien un poco porque estamos encerrados. Entonces vamos a estudiar también. Vamos a ver Netflix, vamos a ver novelas, vamos a estudiar, vamos a descansar, vamos a ejercitarnos. Háganme caso, tengo 42 años, sé lo que les estoy diciendo, hay que ejercitarse, hay que estar moviéndose en este encierro. Vamos a cuidarnos, a protegernos por la sociedad, por todos nosotros. Vamos que juntos podemos. Estoy como siempre aquí para ustedes en las líneas telefónicas, en WhatsApp, a través de la plataforma, el software que nos ha proporcionado la universidad. Y lo que necesiten, pues ya saben, utilicen cualquiera de estos medios electrónicos. Sin más, que Dios los bendiga. Nos vemos después de estas cortas vacaciones y aquí está su servidor Daniel Santos para lo que necesiten. Hasta pronto y muchas gracias.